Aparentemente estamos a las puertas de una posible crisis mundial o recesión mundial. Y en cualquier caso, seas o no inversor, pensivos, una economía difícil de sostener, entre otras cuantas variables. Eso para quien no es un inversor, pero para el que es inversor se puede preguntar, ¿puede haber una recesión? La visión de una crisis global, los signos de los tiempos. Vivimos en una época de constantes cambios y desafíos. A medida que el mundo avanza, vemos cómo se multiplican los problemas que afectan nuestras vidas cotidianas. Crisis políticas, colapsos económicos, desastres naturales y conflictos geopolíticos. Todo esto crea un ambiente de incertidumbre, donde la estabilidad parece estar a la deriva. En este contexto surge una inquietante pregunta. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir? Recientemente, una noticia impactante fue filtrada por una revista francesa, revelando que el Ministerio de Salud de Francia está tomando medidas estratégicas en previsión de una posible crisis de gran magnitud que podría desencadenarse en el futuro cercano. Según este informe, el gobierno francés está preparando a sus hospitales y centros de atención médica para una posible guerra que podría durar entre 10 y 180 días, además de otras crisis que podrían incluir un colapso económico o una emergencia sanitaria de escala mundial similar a la pandemia del COVID-19. ¿Qué nos están diciendo realmente con estas medidas? Este tipo de preparativos en secreto de los gobiernos no son aislados. Francia no es el único país que parece estar tomando medidas discretas en preparación para lo que podría venir. En todo el mundo, gobiernos están tomando decisiones que no siempre son claras para la población general. Los teóricos de la conspiración creen que este tipo de acciones apuntan a algo mucho mayor, una crisis global orquestada por aquellos en el poder, con un plan que aún no ha sido completamente revelado. Y es aquí donde entran las teorías sobre una orden mundial y un sistema de control global, que algunos argumentan está siendo implementado poco a poco, bajo el pretexto de emergencias internacionales. La Biblia y los signos de los tiempos. Esta incertidumbre y preparación ante lo desconocido no es algo nuevo, ni exclusivo de nuestra era moderna. La Biblia nos habla claramente sobre los signos de los tiempos, que marcarán el fin de una era y el comienzo de algo nuevo, un periodo de grandes pruebas y tribulaciones. En Mateo 24, 6, 7, Jesús nos advierte: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en varios lugares». Este pasaje nos recuerda que los conflictos, tanto armados como no armados, son parte de un ciclo que debe cumplirse antes de que el fin llegue. Las guerras y rumores de guerras a los que se refiere Jesús son más relevantes que nunca en un mundo donde las tensiones geopolíticas se intensifican día tras día. La guerra en Ucrania, los crecientes conflictos en el Medio Oriente y las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia son solo algunos de los indicios que nos muestran cómo se están formando las condiciones para una posible guerra a gran escala. Sin embargo, el mensaje central es claro: no debemos temer, ya que todo esto tiene un propósito divino dentro del plan que se desarrolla en el mundo. ¿Qué está detrás de las preparaciones de los gobiernos? El informe filtrado desde Francia también menciona que los hospitales se están preparando para una situación de conflicto armado, donde podrían recibir miles de heridos. Algunos interpretan este dato como un indicio de que el gobierno francés está anticipando un escenario de guerra. Sin embargo, las especulaciones no terminan ahí. Otros sugieren que no se trata solo de una posible guerra convencional, sino de una crisis más amplia que involucra el colapso de sistemas globales, como la economía o la infraestructura sanitaria, y que podría incluir también una pandemia de gran escala, similar a la del COVID-19, que cambió radicalmente la vida de millones de personas en 2020. En 2020, cuando la pandemia de coronavirus comenzó a extenderse por el mundo, los gobiernos reaccionaron rápidamente, imponiendo restricciones de viaje, cuarentenas y medidas drásticas para frenar la propagación del virus. Algunos se preguntan si estos mismos gobiernos ya sabían que algo como esto podría suceder, y si la preparación actual es simplemente un anticipo de algo aún más grande. ¿Estamos viendo la repetición de un plan premeditado? En este sentido,
Las teorías sobre el control global y la manipulación de las crisis por parte de gobiernos o élites globales cobran relevancia. Estamos siendo preparados para una crisis global. El hecho de que los gobiernos estén tomando medidas tan drásticas, sin explicar completamente sus motivos o detalles, ha llevado a muchas personas a pensar que hay algo que no se está diciendo abiertamente. ¿Por qué los gobiernos se están preparando de manera tan detallada para una crisis sanitaria o un conflicto armado? ¿Es realmente para un escenario de guerra? ¿O es una preparación para algo más sutil, como una crisis económica o un colapso sistémico en otras áreas? Algunas voces dentro de las teorías de conspiración sugieren que los gobiernos están al tanto de eventos futuros que podrían estar más allá del control de las naciones individuales, eventos que podrían involucrar no solo una guerra, sino un colapso masivo del sistema económico global, que afectaría a todos los sectores de la sociedad, desde la economía hasta la política, la tecnología y la salud. Esta teoría sostiene que hay un control oculto en juego, donde las élites globales están preparándose para una nueva era de dominio, utilizando las crisis como catalizadores para implementar cambios radicales. La preparación espiritual ante lo incierto. En este contexto de incertidumbre y creciente temor, la Biblia también nos ofrece una guía importante sobre cómo debemos enfrentar estos tiempos difíciles. La preparación no debe ser solo física o material, sino también espiritual. Jesús nos instó a estar alertas, no solo para anticiparnos a los eventos, sino para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. En Lucas 21:36 nos dice: «Velen pues orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas estas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre». Este versículo subraya la importancia de estar preparados, no solo para los eventos físicos, sino también para las pruebas espirituales. Es un recordatorio de que debemos estar listos, no solo para enfrentar el caos en el mundo, sino para estar firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos guiará a través de los tiempos difíciles. Reflexión final. ¿Estamos listos para lo que viene? El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, y las señales de una posible crisis global son cada vez más claras. Los gobiernos se están preparando. Las tensiones geopolíticas aumentan y las crisis sanitarias podrían estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, lo que es más importante que todo esto es cómo nos estamos preparando nosotros mismos, no solo en términos materiales, sino también espirituales. Es hora de reflexionar sobre lo que está por venir y cómo podemos mantenernos firmes ante lo incierto. La sombra del gobierno. ¿Qué realmente están preparando los gobiernos? Lo que está ocurriendo en Francia es solo la punta del iceberg. Mientras los gobiernos de manera silenciosa se están preparando para lo que podría ser una crisis global de gran escala, surgen más preguntas sobre la verdadera naturaleza de esos preparativos. La filtración de información sobre la preparación de hospitales franceses para un conflicto prolongado, junto con la posibilidad de una emergencia sanitaria, deja al descubierto una realidad inquietante. Los gobiernos parecen estar anticipando algo mucho más grande de lo que nos dicen. El hecho de que se estén tomando medidas para proteger a la población ante una crisis tan extrema es en sí mismo un indicador de que hay algo más en juego. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno de Francia se tomaría la molestia de preparar sus hospitales para una crisis que involucra a miles de soldados heridos o víctimas de un conflicto armado de larga duración? ¿Es realmente una preparación para un conflicto bélico? ¿O estamos ante la preparación para algo más siniestro? Tal vez un colapso económico global o una catástrofe sanitaria aún más devastadora que la pandemia que vivimos en 2020. Lo que muchos no saben es que Francia no es el único país que está adoptando estas medidas. Otros gobiernos alrededor del mundo también parecen estar tomando decisiones que no son claras para el público. El hecho de que se estén tomando medidas de preparación, sin detalles claros sobre las circunstancias específicas, alimenta aún más las teorías que sugieren que podría haber un plan oculto detrás de todo esto. Los analistas y teóricos de la conspiración no son ajenos a la idea de que estamos siendo preparados para algo mucho más grande, un plan orquestado a nivel global, la agenda secreta de la orden mundial. Desde hace años,
Varios expertos han hablado de la existencia de un plan a nivel global para unificar los sistemas económicos, políticos y sociales bajo un único poder central. Este concepto es conocido como la orden mundial. En tiempos de crisis global, como una guerra o una pandemia, algunos creen que los gobiernos podrían imponer un sistema de control total sobre la población, utilizando la crisis como una excusa para implementar medidas radicales. Esto incluiría no solo el control sobre las fronteras y los movimientos de las personas, sino también sobre la economía global, el sistema de dinero y el acceso a los recursos esenciales. En este contexto, las medidas tomadas por los gobiernos, como la preparación para conflictos bélicos, podrían estar directamente relacionadas con la creación de un sistema de control total. Por ejemplo, algunos especulan que los gobiernos ya están preparando la infraestructura para la introducción de monedas digitales, que serían controladas de manera centralizada y vinculadas a un sistema global de seguimiento y monitoreo. Esto sería un paso más hacia la instauración de una dictadura global, en la que las libertades individuales quedarían limitadas, todo bajo la justificación de la seguridad nacional o la protección ante una crisis mundial. La Biblia habla de un sistema global de control. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, se nos habla de la bestia, que representa un sistema de control total que se instaurará en los últimos tiempos. En los versículos 16-17, se dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca». Este pasaje es interpretado por muchos como una advertencia de que un sistema de control económico será establecido en el futuro, donde los individuos serán obligados a someterse a un sistema centralizado de dinero y comercio. Si observamos los movimientos actuales hacia una digitalización total del dinero, parece que estamos caminando hacia ese futuro descrito en las Escrituras. Las monedas digitales, los pagos electrónicos y el sistema bancario global están siendo promovidos como soluciones para mejorar la economía, pero la realidad podría ser mucho más peligrosa. La relación entre las crisis globales y el control de la población es cada vez más evidente. Los gobiernos, sabiendo que la población puede caer en el pánico durante una crisis, están tomando medidas de control masivo, asegurándose de que tengan el poder de decidir quién puede comprar y vender, quién puede moverse libremente y quién no. El control a través de las crisis, preparación para lo inesperado. Lo que está claro es que los gobiernos están anticipando una crisis de escala global, y la información que se está filtrando es solo una pequeña parte de la ecuación. Se habla de conflictos armados, pero también se habla de crisis sanitarias y colapsos económicos. La pandemia del COVID-19 fue un testimonio de cómo una crisis global puede ser utilizada como una excusa para implementar medidas drásticas que afectan las libertades individuales. La preparación para algo que aún no sabemos con certeza qué será refleja un patrón de comportamiento repetido en la historia reciente. Estamos siendo guiados hacia un sistema de control que, bajo el pretexto de protegernos de una crisis, en realidad busca establecer un régimen autoritario global. ¿Son estas crisis una herramienta para avanzar en un plan más grande, tal vez orquestado por élites globales, que buscan la consolidación del poder bajo una sola estructura centralizada? Reflexión final. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir? Con todos estos indicios, surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir? Los gobiernos están tomando medidas, pero ¿y nosotros como individuos? La preparación no debe ser solo física, sino también mental y espiritual. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y la preparación es clave para enfrentar lo que está por venir. La Biblia nos advierte sobre los tiempos difíciles y nos recuerda que debemos estar vigilantes. En 1 Tesalonicenses 5:6 dice: «Así que no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios». Este versículo nos llama a estar preparados espiritualmente para los eventos venideros, reconociendo que los signos están aquí, y es nuestra responsabilidad estar preparados para afrontarlos. La guerra de la información y el control de las mentes. Manipulación global. Vivimos en un mundo cada vez más saturado de información,
pero también cada vez más controlado por aquellos que tienen el poder de definir qué es lo que sabemos y cómo lo sabemos. La guerra de la información es uno de los frentes más poderosos en la crisis global que se está desarrollando. No solo estamos siendo preparados físicamente para enfrentar una crisis, sino que nuestras mentes también están siendo manipuladas a través de los medios, las redes sociales y el control de la narrativa. Es importante entender que la información es poder. En tiempos de crisis, el control de la información puede ser la clave para controlar a las masas. Cuando la población está asustada o confundida, es mucho más fácil manipular sus decisiones y acciones. Y los gobiernos, en su preparación para lo que está por venir, están utilizando los medios de comunicación y las plataformas digitales para influir en la opinión pública y asegurar que sus planes sean seguidos sin resistencia. Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación de la información ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas estrictas de control y confinamiento, no solo para frenar el virus, sino también para probar hasta qué punto las personas eran capaces de seguir órdenes sin cuestionarlas. Los medios de comunicación se convirtieron en el principal canal para difundir la narrativa oficial, y cualquier información que no estuviera alineada con esa narrativa era rápidamente desacreditada. El control de la información no se limita a los medios tradicionales. Las redes sociales y las plataformas digitales son ahora el principal campo de batalla. A través de algoritmos y censura selectiva, las grandes empresas tecnológicas tienen el poder de decidir qué información llega a nuestras pantallas y cuál es suprimida. Esto ha llevado a una situación en la que solo se difunden ciertos puntos de vista, mientras que las voces disidentes son silenciadas. La influencia de los medios en la percepción pública. El control de la información es tan poderoso que incluso afecta la percepción de lo que consideramos la realidad. Si los medios presentan una crisis de una determinada manera, la mayoría de las personas comenzará a creer que esa es la única realidad posible. Las narrativas creadas por los medios se convierten en la verdad aceptada, y las personas dejan de cuestionar lo que les dicen. Este fenómeno es más visible en situaciones de crisis como la pandemia, donde la información era manipulada para generar miedo y obediencia. Este tipo de manipulación mediática también tiene una conexión directa con los preparativos de los gobiernos para una crisis global. Si los gobiernos están preparando a la población para lo peor, es necesario que controlen la narrativa para evitar que surjan dudas o resistencia. La información que se filtra sobre los preparativos para un conflicto armado o una emergencia sanitaria tiene como objetivo crear una mentalidad de conformidad en la población para que acepte las medidas drásticas sin hacer preguntas. El papel de las redes sociales. Manipulación a gran escala. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla crucial en esta guerra de la información. A través de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube y TikTok, los gobiernos y las élites globales tienen acceso directo a miles de millones de personas. Las redes sociales permiten que las ideas se difundan rápidamente, pero también pueden ser utilizadas para crear burbujas informativas, donde las personas solo reciben información que refuerza sus creencias preexistentes. Este fenómeno es conocido como cámaras de eco, donde los usuarios solo interactúan con contenido que confirma sus opiniones, sin exponerse a puntos de vista diferentes. Las plataformas digitales utilizan algoritmos que amplifican ciertos mensajes, mientras que otros, que no siguen la narrativa oficial, son silenciados o etiquetados como fake news, noticias falsas. En este sentido, las redes sociales no solo están controlando lo que sabemos, sino también lo que pensamos. ¿Qué significa esto para el futuro? La manipulación de la información es más peligrosa de lo que parece. Si estamos siendo constantemente bombardeados con una única narrativa, es mucho más fácil para los gobiernos y las grandes corporaciones imponer cambios drásticos sin que la gente se oponga. El control de la información se convierte en el primer paso hacia un control total de la sociedad. En el futuro podríamos estar viendo una normalización de las crisis globales. Si los gobiernos y las élites globales logran manipular la información de manera efectiva, pueden crear un clima de crisis constante, donde las personas estén siempre en alerta, siempre preparadas para lo peor,
pero sin cuestionar por qué estas crisis parecen ocurrir una y otra vez. De hecho, algunas voces dentro de las teorías de la conspiración creen que estas crisis no son accidentales, sino parte de un plan más grande para imponer el control global. La Biblia y la manipulación de la verdad. La Biblia también habla sobre cómo en los últimos tiempos, la verdad será suprimida y las personas creerán mentiras. En 2 Tesalonicenses 2:11-12, dice: por esto Dios les envía un poder de engaño, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje es una advertencia de que la manipulación de la verdad será una característica clave de los últimos días. Las personas serán engañadas por las mentiras que se les presenten como verdades. Esto es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Las narrativas oficiales son difundidas con tal fuerza que las personas tienden a aceptarlas sin cuestionarlas, incluso si esas narrativas no están completas o son parcialmente falsas. Reflexión final. ¿Estamos siendo manipulados? Es importante que, como individuos, estemos alerta ante las manipulaciones que puedan estar ocurriendo a nuestro alrededor. En tiempos de crisis es fácil caer en la trampa de aceptar todo lo que se nos presenta como verdad, especialmente cuando esa información proviene de fuentes que consideramos confiables. Sin embargo, debemos recordar que la verdad es más grande que cualquier narrativa oficial. Debemos estar conscientes de lo que se nos está diciendo y sobre todo de lo que no se nos está diciendo. El colapso económico y la preparación para lo inesperado, un cambio de paradigma global. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, una de las áreas que más nos afecta como individuos y sociedades es la economía global. La economía mundial ha estado en una cuerda floja durante años, y los recientes desarrollos en los mercados financieros parecen indicar que estamos al borde de un colapso económico que podría transformar nuestra forma de vida de manera drástica. Este es otro de los factores por los cuales los gobiernos se están preparando con tanta antelación para una crisis de gran escala. En el contexto global actual, la inflación está en aumento, las economías de varios países están al borde de la quiebra, y el sistema financiero global parece cada vez más insostenible. Los informes de expertos predicen que una gran crisis económica podría desencadenarse en cualquier momento, y muchos ya están hablando de un colapso inminente. Las causas son diversas, desde la sobrecarga de deuda pública hasta el agotamiento de los recursos naturales y la creciente desigualdad económica. Este colapso no solo afectaría a los mercados financieros, sino que también tendría un impacto directo en nuestras vidas cotidianas. El colapso de las monedas tradicionales, la llegada de las monedas digitales. Uno de los principales movimientos que se están dando a nivel global es la digitalización del dinero. En muchos países, las monedas tradicionales están siendo reemplazadas gradualmente por monedas digitales y sistemas de pago electrónicos centralizados. Esta transición, según algunos expertos, no es solo una evolución natural de la tecnología, sino una preparación para un nuevo sistema económico global. Algunos argumentan que los gobiernos y las élites financieras están utilizando la digitalización para crear un sistema de control sobre los individuos y sus recursos. Este sistema de monedas digitales podría tener implicaciones mucho más grandes de lo que parece. Imagina un mundo en el que todas las transacciones económicas se realizan a través de plataformas controladas por los gobiernos, donde cada compra, cada venta y cada movimiento de dinero es monitoreado y registrado. ¿Qué sucedería si este sistema fuera implementado globalmente? Esto sería parte de la Agenda Globalista, un plan de control económico que no solo centraliza el poder en pocas manos, sino que también otorga a los gobiernos la capacidad de controlar directamente la economía, la movilidad de las personas y sus libertades individuales. De esta manera, los gobiernos podrían tener el poder de decidir quién puede acceder a recursos básicos, cómo pueden ser utilizados, y si las personas pueden o no realizar transacciones. El impacto en la población y la sociedad. La transición hacia una economía digital podría tener un impacto negativo en los ciudadanos comunes. En un mundo donde los recursos están cada vez más concentrados y donde los gobiernos tienen acceso total al dinero de sus ciudadanos, la desigualdad económica podría aumentar.
Las personas que no estén dentro del sistema digital, ya sea por falta de acceso a la tecnología o por rechazo a este sistema, podrían quedar excluidas de la economía. Además, el uso de monedas digitales traería consigo una serie de rastreos masivos que implicarían una invasión total a la privacidad. Todo lo que compramos, todo lo que vendemos, todo lo que gastamos sería monitorizado en tiempo real. Esto no solo afectaría nuestras libertades económicas, sino también nuestras libertades personales. Las transacciones serían más fáciles de rastrear, pero también se podrían bloquear o limitar si el gobierno o las entidades financieras deciden que una persona no cumple con ciertos criterios o si se ve involucrada en actividades no permitidas. El impacto en los mercados financieros globales. Otro aspecto que resalta en este panorama es el colapso de los mercados financieros globales. A medida que los gobiernos de todo el mundo se endeudan más y más, las monedas tradicionales pierden valor y la confianza en las instituciones financieras disminuye. En este contexto, los gobiernos han comenzado a preparar alternativas, como las monedas digitales o las criptomonedas centralizadas, para garantizar que el sistema financiero siga funcionando incluso si ocurre un colapso total. El colapso económico también tendría un impacto directo en las clases medias y bajas, las empresas pequeñas y medianas, los agricultores, los comercios y trabajadores de todo el mundo podrían verse gravemente afectados por la escasez de recursos y la inflación descontrolada. El aumento de la deuda global también podría llevar a un punto de quiebre, donde los gobiernos se verían obligados a tomar decisiones drásticas, como la imposición de restricciones económicas, aumentos de impuestos o incluso la nacionalización de activos. La preparación espiritual para la crisis económica. La Biblia nos advierte sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas materiales. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos dice: «No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Este versículo es un recordatorio de que nuestra seguridad y confianza no deben estar en las riquezas materiales, sino en Dios. La crisis económica, aunque puede afectar nuestras finanzas y nuestro bienestar, no debe destruir nuestra paz interior. La preparación espiritual es tan importante como la preparación física o económica. En tiempos de crisis, nuestra fe y nuestra confianza en Dios pueden ser nuestro ancla en medio de la tormenta. Además, en Proverbios 22:7 se nos dice: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Este versículo refleja cómo el sistema financiero actual puede llevar a la esclavitud económica, donde los individuos se ven atrapados por las deudas y las decisiones de los prestamistas. Es una advertencia sobre cómo debemos gestionar nuestras finanzas personales y no caer en el ciclo interminable de deuda y dependencia financiera. Reflexión final. ¿Estamos preparados para un nuevo orden económico? La crisis económica global es algo que muchos expertos y gobiernos están prediciendo. Sin embargo, lo que no se dice abiertamente es que esta crisis podría ser la puerta de entrada para un nuevo orden económico y financiero global, donde los gobiernos tendrán más poder que nunca para controlar nuestras vidas. Las monedas digitales y la vigilancia masiva podrían convertirse en la norma, y la libertad económica podría ser un privilegio que solo unos pocos puedan disfrutar. Lo más importante en este momento es preguntarnos si estamos preparados para este cambio. La preparación económica es esencial, pero también lo es la preparación espiritual. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo en lo que realmente importa? El conflicto geopolítico global y la preparación para la guerra. ¿Estamos alistándonos para un nuevo orden? Los eventos geopolíticos que están ocurriendo actualmente a nivel mundial parecen ser solo el preludio de un conflicto global mucho mayor. Si miramos los movimientos políticos y militares de las grandes potencias, podemos ver claramente que las tensiones entre países están aumentando. Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea están en una carrera armamentística cada vez más acelerada, mientras que los conflictos regionales en el Medio Oriente, África y Asia siguen sin resolverse.
Todo esto sugiere que el mundo está al borde de una guerra global. A través de la historia, las grandes potencias han luchado por el control de recursos estratégicos, como el petróleo, el gas, el acceso a rutas comerciales y, más recientemente, el dominio de la tecnología y el espacio. Hoy en día, las tensiones entre las grandes potencias han llegado a niveles peligrosos, con un mundo dividido en bloques ideológicos y económicos. La guerra en Ucrania ha sido un ejemplo claro de cómo los intereses de las grandes potencias se cruzan y cómo un conflicto regional puede escalar hasta convertirse en una confrontación global. El juego de poder, las grandes potencias y sus movimientos. Lo que está ocurriendo en Ucrania, en particular, nos muestra que los países están preparándose para un conflicto prolongado. La guerra entre Rusia y Ucrania no solo es un conflicto local, sino que es un reflejo de una lucha mucho mayor entre las grandes potencias por el control del orden mundial. Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN están comprometidos con el apoyo a Ucrania, mientras que Rusia está haciendo todo lo posible por expandir su influencia en Europa y Asia Central. En este contexto, la preparación militar y la guerra híbrida se están convirtiendo en herramientas esenciales en la estrategia de las grandes potencias. Esto significa que además de los conflictos armados convencionales, estamos viendo el uso de ciberataques, manipulación mediática y guerras económicas como nuevas formas de lucha. Esto es parte de lo que algunos consideran una guerra fría moderna, que está ocurriendo bajo la superficie, con cada potencia buscando aumentar su poder y reducir el de sus rivales. Sin embargo, la verdadera amenaza no se limita a las tensiones entre naciones. Muchos analistas sugieren que estamos siendo preparados para una guerra total, no solo entre naciones, sino dentro de las propias sociedades. Las políticas de control, la vigilancia masiva y las medidas autoritarias que vemos actualmente en todo el mundo podrían ser la antesala de un sistema global, totalitario donde las libertades individuales se vean comprometidas a nombre de la seguridad nacional. La preparación para el conflicto. ¿Un plan orquestado? Lo que los gobiernos están haciendo no es solo una reacción ante los eventos actuales, sino una preparación meticulosa para algo que se avecina. Los informes de que Francia está preparando sus hospitales para recibir miles de heridos en un conflicto prolongado no son aislados. Otros países están tomando medidas similares, aumentando su capacidad de defensa, almacenando recursos esenciales y adoptando tecnologías avanzadas de vigilancia y control. Todo esto sugiere que los gobiernos están anticipando no solo un conflicto militar, sino una guerra total, en la que la población estará expuesta a múltiples crisis simultáneas. Las medidas de preparación para la guerra no se limitan solo a las Fuerzas Armadas. Los gobiernos también están reforzando la infraestructura civil, asegurándose de que puedan controlar las rutas de suministro, las comunicaciones y los recursos estratégicos. En este contexto, la pregunta es, ¿estamos realmente preparándonos para una guerra convencional? ¿O estamos siendo preparados para un conflicto más amplio que podría involucrar el control total sobre nuestras vidas? Las conspiraciones en torno a los movimientos gubernamentales. En el mundo de las teorías de la conspiración, muchos creen que los gobiernos ya han trazado un plan maestro para lo que está por venir. Algunos teóricos afirman que el colapso económico, las guerras regionales y las crisis sanitarias no son accidentes, sino eventos planeados que permitirán a las élites globales imponer un nuevo orden mundial. Según estas teorías, la crisis global que se está preparando sería la excusa perfecta para implementar un sistema de control global bajo el cual los gobiernos centralizados y las grandes corporaciones tendrían el poder de controlar absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas. Uno de los elementos más destacados de estas teorías es la idea de que la guerra será una de las principales herramientas utilizadas por los gobiernos para consolidar el poder. En este sentido, el conflicto global que se avecina no solo será una batalla por los recursos, sino una lucha por imponer un nuevo orden global, que destruiría las fronteras nacionales y establecería una gobernanza global centralizada. El impacto en la libertad y la autonomía personal. Si los gobiernos implementan un sistema global de control,
Las libertades individuales y la autonomía personal que damos por sentadas podrían verse severamente restringidas. Las monedas digitales, la vigilancia masiva y las leyes autoritarias podrían ser herramientas utilizadas para garantizar que la población siga el orden impuesto. La recesión económica también podría ser utilizada como una excusa para imponer un control más estricto sobre los recursos y el acceso a los bienes esenciales. En un escenario como este, las personas podrían verse obligadas a obedecer el sistema, no porque deseen hacerlo, sino porque simplemente no tendrían otra opción. El control de la información, la falta de acceso a recursos básicos y la dependencia del Estado serían algunas de las características de un sistema totalitario global. Lo que podría comenzar como un conflicto armado o una crisis económica podría evolucionar rápidamente hacia un régimen donde las libertades democráticas ya no existan. La visión bíblica, ¿una guerra en los últimos tiempos? La Biblia también nos habla de una guerra final, un conflicto global que ocurrirá en los últimos tiempos. En Apocalipsis 16, 14, 16, se describe una guerra que involucra a las naciones de todo el mundo, bajo la influencia de un poder oscuro que llevará a las personas a la destrucción. En este pasaje, se habla de reunir a los reyes del mundo para librar la última batalla, lo que muchos interpretan como una referencia a una guerra global, en la que las naciones se alinearán en una lucha por el control del mundo. Este conflicto final es descrito como una batalla espiritual, donde las fuerzas del mal se enfrentarán contra los seguidores de la verdad. Para los creyentes, este es un recordatorio de que, aunque los eventos del mundo puedan parecer caóticos y aterradores, Dios tiene el control, y al final, la justicia prevalecerá. Reflexión final. Prepararse para lo inesperado. En este contexto, nuestra preparación no debe limitarse a acumular recursos materiales o armas. Aunque es importante estar preparados para lo que pueda venir, debemos también prepararnos espiritualmente. La guerra que se avecina no solo será física, sino también espiritual. Y estar firmes en nuestra fe será nuestra mayor fortaleza en los tiempos difíciles. La resiliencia humana en tiempos de crisis, la fuerza espiritual y la preparación personal. A medida que el mundo se enfrenta a una serie de crisis, tanto económicas como sanitarias y geopolíticas, la resiliencia humana se ha convertido en una cualidad esencial para sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles. Sin embargo, la preparación personal y espiritual juegan un papel aún más crucial en estos tiempos de incertidumbre. La sociedad está cambiando rápidamente y es necesario que nosotros, como individuos, no solo nos preparemos para lo que está por venir en términos materiales, sino que también cultivemos una fortaleza interna para enfrentar lo inesperado. La resiliencia en el contexto actual. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir o sobrevivir a las dificultades, sino también la habilidad para adaptarse y salir más fuerte de ellas. En tiempos de crisis, aquellos que son capaces de mantenerse firmes, adaptarse rápidamente y mantenerse enfocados en lo que realmente importa, son los que superan las adversidades. Esta capacidad de adaptarse y encontrar soluciones a los problemas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones extremas. En un mundo cada vez más interconectado, donde las informaciones falsas, los conflictos armados y las crisis económicas pueden surgir de manera inesperada, la resiliencia no solo se trata de sobrevivir, sino también de estar preparados para lo que puede venir. Debemos entender que lo que está sucediendo en el mundo hoy es solo el comienzo de un proceso de cambio radical que afectará a nuestras vidas de maneras que aún no comprendemos completamente. El poder de la preparación espiritual. Si bien la preparación material y económica es importante, la preparación espiritual es aún más crucial. La Biblia nos llama a estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles, sabiendo que el mundo es temporal y que nuestra fe debe ser más fuerte que las crisis externas que enfrentamos. En Mateo 7, 24, 25, Jesús nos dice: «Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Este pasaje es un recordatorio de que debemos construir nuestras vidas
sobre una base sólida, que es nuestra fe en Dios. Los vientos y las lluvias de la crisis pueden golpear, pero si estamos firmemente arraigados en nuestra fe y en la sabiduría divina, seremos capaces de resistir y mantenernos de pie, sin importar lo que suceda en el mundo a nuestro alrededor. La preparación espiritual también incluye la práctica de la oración, la meditación y el reflexionar sobre los principios divinos que nos guían. Estas prácticas nos proporcionan paz interior y nos permiten enfrentar la incertidumbre con una mentalidad clara y fuerte. Al fortalecer nuestra relación con Dios, podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para atravesar las adversidades y ser luz para los demás durante las crisis. Preparación personal, físicamente y emocionalmente. Además de la preparación espiritual, también debemos prepararnos físicamente y emocionalmente para lo que está por venir. La preparación física incluye tener acceso a alimentos, agua y suministros esenciales que nos ayuden a sobrevivir durante tiempos de escasez. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de prepararnos emocionalmente. La ansiedad, el miedo y el estrés pueden afectar nuestra capacidad para tomar decisiones sabias durante una crisis. Es fundamental desarrollar una mentalidad positiva y flexible, sabiendo que las circunstancias pueden cambiar rápidamente, pero que nuestra actitud frente a ellas es lo que realmente determina nuestro éxito. La preparación emocional también incluye el autocuidado, como dormir bien, mantener una dieta equilibrada y cuidar nuestra salud mental. La unidad familiar y comunitaria, preparándonos juntos. La crisis global que muchos predicen no afectará solo a los individuos, sino a las familias y a las comunidades enteras. En tiempos de crisis, la unidad familiar y comunitaria será esencial para sobrevivir. La Biblia nos enseña la importancia de la unidad y el apoyo mutuo. En Eclesiastés 4:9-10 dice: «Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante». Este versículo nos recuerda que no estamos diseñados para enfrentar las dificultades solos. En tiempos de crisis, las familias y las comunidades unidas tienen una mayor capacidad para superar las adversidades. La cooperación mutua, el apoyo emocional y la ayuda práctica serán claves para superar las crisis que están por venir. Es importante crear redes de apoyo dentro de nuestras familias y comunidades, asegurándonos de que todos estén bien preparados y tengan acceso a los recursos necesarios. La solidaridad y la ayuda mutua serán fundamentales en los momentos más oscuros. El llamado a la acción, preparándonos con sabiduría y fe. La crisis mundial que está en puerta no debe ser motivo de pánico, sino de acción sabia y estratégica. La preparación para los tiempos venideros debe ser integral, involucrando nuestra preparación material, emocional, espiritual y comunitaria. Debemos ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo, pero no dejarnos dominar por el miedo o la desesperación. Al igual que los antiguos sabios, debemos prepararnos con previsión para los tiempos difíciles, mientras mantenemos nuestra esperanza en Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo es un recordatorio de que, si confiamos plenamente en Dios y buscamos su guía, Él nos dará la sabiduría para afrontar cualquier crisis que se nos presente. Reflexión final. La preparación es una elección consciente. La preparación no es algo que simplemente nos sucede. Es una elección consciente y deliberada. Podemos elegir prepararnos para lo peor, pero hacerlo con sabiduría, fe y determinación. Los tiempos que se avecinan pueden ser desafiantes, pero con resiliencia y fe, podemos salir adelante y salir más fuertes de cualquier crisis.